Bueno, ya, Moniquita. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo amaneciste? Con este calorcito aquí del Quindío, de Calarcá. Está más bien fresco. Fresquito, ¿no? Sí. Pero aún así es un clima templado, es un clima muy Agradable. bonito, es agradable. Bueno, Moni, creo que la palabra nos enseña muchas cosas estos días, ¿no es cierto? Ayer hablamos de Barquimeo. Y Barquimeo nos enseñó cosas súper hermosas sobre las cegueras que nosotros tenemos que vencer. Esas cegueras que no nos dejan, en ocasiones nos acostumbramos a tener las cegueras, pero tenemos que romper con ellas. Vamos a ver el Señor que nos tiene hoy preparados con su palabra linda, pero para eso vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos ilustre, la que nos enseñe. Recordemos cómo debemos santiguarnos, haciendo la señal de la cruz con estos dos deditos. ¿Sí? Y empezando por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papá, que esta palabra que vamos a leer hoy sea esa palabra viva y eficaz. Siempre te lo digo y siempre te digo gracias. Y te voy a seguir diciendo gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor. Gracias porque queremos realmente nutrirnos de tu palabra. Queremos nacer en ti, morir a esa vieja naturaleza, no seguir alimentándonos de lo humano, de lo carnal, sino queremos nutrirnos de tu palabra viva para que podamos comportarnos como esos verdaderos hijos tuyos amados. Gracias, Papito Dios, porque sé que hoy traes algo lindo y hermoso para nosotros, como todos los días nos has regalado esa palabra, y sé que así aparentemente yo no la siento en mi corazón. Si yo la escucho todos los días, sé que va a incrementar mi fe porque creo en tu palabra. Porque tú bien dices que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no solamente el oírla, sino también ponerla por obra, como está escrito también en tu palabra allí en Santiago. Yo quiero poner por obra esa palabra, no solamente oírla todos los días, sino alimentarme de ella, nutrirme de ella. Anhelo tu presencia y sé que hoy me vas a dar también otro regalo lindo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moni, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos o continuamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Que dice lo siguiente. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se le había perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece la historia de Zaqueo? Súper maravilloso. Espectacular. ¿Qué es lo que más te llama la atención, amor? Esa frase última tan linda, ¿no es cierto? Venía lo que se le ha perdido. Las ovejas extraviadas. Y mira otro testimonio más. Otra palabra más linda que nos viene a llenar de esperanza. Veníamos hablando de todo lo que era como nos estaba llamando la atención el Señor de que nos comportáramos, que abramos los ojos,
que no estemos dormidos, nos dijo palabras muy fuertes, ya empieza a alentarnos nuevamente con esos testimonios tan lindos de cómo uno debe ser perseverante, uno debe cambiar su actitud, debe cambiar su vida. Lo lindo, ¿no es cierto? Vino a los que estaban perdidos, lo que le pertenecían a él y que se han perdido. ¿Y quiénes se han perdido? Los pecadores. Sí, vino fue por los pecadores, no vino por los sabios, ni los inteligentes, ni los que conocen mucho de la palabra, no. O sea, de los doctores de la ley, vino fue por los pecadores, ¿no? Entonces, mira qué lindo. Sí, y aquí hay varios elementos que a veces uno necesita mirar, porque dirá, bueno, y Zaqueo vio, y entonces se subió a un árbol, y porque tenía la curiosidad o qué sé yo. Pero bueno, ¿tú por qué irías a subirte a un árbol? Una persona, ojo, o sea, en ese momento me pongo a pensar y dice, era una persona que tenía cierto poder, era una persona que tenía un reconocimiento, por decirlo así, o sea, si tenía tanto dinero como para dar la mitad de sus bienes a los pobres y fuera eso 4 veces más lo que le había robado a alguna persona, quiere decir que tenía poder adquisitivo importante, ¿sí? O sea, tenía dinero, era una persona que lo reconocían. Y como una persona que lo iban a reconocer de un momento a otro se sube a un árbol, Rafa. O sea, qué vergüenza, que dirán mis amistades, ¿no? Dirían algunas personas de acá en Colombia. Pero realmente, o sea, ¿qué sucedió con él para que en ese momento él tomara la decisión de subirse a un árbol? ¿Y qué significaría ese subirse a un árbol? ¿Sí? Porque entonces aquí es donde uno tiene que empezar a mirar, bueno, en mi vida normal, ¿sí? Que yo sé que no va a pasar Jesús caminando por la esquina de mi casa y no encontramos tan fácilmente árboles tampoco. Y otra de las cosas es que no encontraremos fácilmente esas romerías, ¿sí? Que vayan ahí con Jesús. ¿Qué significaría eso de que Zaqueo, teniendo semejante nivel, ¿cierto? De conocimiento, de que él era el que cobraba los impuestos, ¿por qué vino a subirse a un árbol? ¿Sí? ¿Qué lo hizo subirse a un árbol? Porque esa es la pregunta. ¿Qué lo hizo subirse a un árbol? Entonces yo me pongo a mirar y yo digo, para que Zaqueo quiera tomar una decisión de esa, él debía conocer algo de Jesús. Sí, él debería haber escuchado algo de Jesús. Y claro, cuando ya escucha el barullo, la bullería de que viene Jesús por ahí, entonces, ¿y por dónde era el recorrido? ¿Se acuerdan? O sea, no sé, cuando llegó el Papa a diferentes países, aquí en Colombia, cuando eso pasó, y llegó el Papa aquí a Colombia, la gente ya, mejor dicho, tenía la idea de cuáles eran los recorridos y sea como sea, no importaba, pero se levantaba bastante temprano para ir allá a ocupar esos puestos, ¿no? De que para poderse quedar ahí adelante para cuando pasara el carro papal y pues pudieran saludar al Papa, ¿no? Entonces yo me supongo que es la misma situación, pero pues en este caso pues no estaba el carro papal, venía Jesús caminando entre tanta gente, él no veía por lo bajito, pues dijo, wow, me subo a ese árbol, porque por ahí va a pasar, ¿sí? Pero realmente en nuestras vidas, ¿qué significaría eso? Porque pues para que vuelva otra vez a pasar por acá el Papa y fuera eso que venga nuestro Señor Jesucristo caminando por ahí es como difícil, ¿no, Rafa? ¿Qué nos significaría ese subirse a un árbol? Sí, claro, y sobre todo, fíjate, vamos a hacer un análisis psicológico. ¿A Zaqueo? A Zaqueo. ¿Listo? ¿Estás dispuesto a hacer un análisis psicológico a Zaqueo? Intentaré, aunque ya se me olvidó la psicología. No, mentiras. Amor, por favor. Bueno, hágale pues. Bueno, hagámosle un análisis psicológico a Zaqueo. Zaqueo, bajito de estatura. La estatura, imagínate si era bajito, si la estatura promedio de los judíos en esa época era de 1,60, más o menos. Era la altura más alta. Mi Jesús era de 1,80 más o menos, según el manto de Turín.
pero tenía más o menos unos 60 de estatura, eran bajitos y el promedio de vida era 60 años, más o menos. Entonces ser bajito, si se habla de bajito, era como 1,40. Muy bajito. ¿No es cierto? O 1,50. Tal vez, es pero que ya, 10 centímetros sí. Exacto, sí uno siempre marca, pero era alto. bajito. Sí. Entonces, subirse a un árbol, tener la osadía, la pericia de subirse a un árbol, ya una persona adulta, de una u otra forma, porque era cobrador de impuestos, no era un niño, ni era un adolescente. ¿Y qué tenía él? Primero curiosidad, bien como tú dices, esa curiosidad la tenía porque básicamente debió haber escuchado de Jesús no solamente una vez, sino varias veces. Y si era cobrador de impuestos era rechazado por todo el pueblo judío, y fuera de eso pues por las personas de Abolengo, De Alcurnia. de Alcurnia, ¿sí? Porque para los de Alcurnia él sería de alto, voy a decir una palabra colombiana, de alto turmequé. Sí, pero para ellos Mateo, como era el que cobraba, era un servidor de ellos. Entonces, Sí, claro. En cambio para el pueblo era alguien importante, ¿no? ¿Y cómo llegaría él siendo tan bajito? Si no estoy diciendo pues a los bajitos, ¿no? Pero ¿cómo haría él siendo tan bajito para llegar a tener tanto dinero? Pues de una u otra forma, pues el cobrar impuestos implicaba también que era ladrón, porque eso siempre le decía Mateo, pues era un cobrador de impuestos, porque cobraba más de lo que le pedía a la gente, o sea, más de lo que tenía que dar la gente, y era usurero con lo que prestaba. Unos intereses muy caros. Oh, y era tremendo lo que hacía Mateo. Y era un deseo afanoso. Saqueo, perdón. Un deseo afanoso por tener riquezas, por figurar, por tener posesión. O sea, metido plenamente en el mundo. Y no es que fuera un hombre piadoso, porque para nada. Y que iba a las sinagogas a aprender, tampoco creo, porque lo rechazaban completamente, entonces me imagino que no lo dejarían. Pero entonces fíjate cómo él persiste y escucha la palabra, y cómo la palabra, al oírla, sí, entonces él empieza a interesarse plenamente de querer conocer cada vez más de Jesús. Y fíjate lo que yo decía en la oración inicial con respecto al ser esa, que la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí se comprueba realmente, si te das cuenta lo lindo, cómo el Señor relaciona una cosa con la otra, al oír la palabra de Dios. Saqueo, por estar escuchando la palabra del Señor, por estar meditando en ella, por estar hablando, escuchando esa palabra, fue cada vez aumentando su fe, y mi Jesús tiene compasión. Él está en Jericó, no está en Jerusalén, no está en su tierra, está en Jericó. O sea, ¿cómo supo el cambista? ¿Cómo supo? ¿Sería por Mateo que supo de él? O sea, ¿cómo conocía a todos? Y ve a Mateo, o sea, porque el Señor está pendiente, Saqueo, perdóname, porque él está pendiente de cada uno de sus hijos, porque él dijo, yo vine fue a los que, para que no se me pierdan los que son míos, los que me pertenecen. Los que se me perdieron. Sí, los que se me perdieron, a buscar lo que se me perdió. Y viene, y él conoce cada corazón, él sabe lo que hay en el corazón nuestro, él conoce nuestras intenciones, y creo que nos toca subirnos a esos árboles. Subirnos a esos árboles es volvernos humildes, es reconocer que necesitamos de él, reconocer su palabra, reconocer que necesitamos conocer más de ese elemento que nos nutre a nosotros, porque de lo contrario simplemente vamos a estar en esas estructuras, como viene esa canción tan linda de Saqueo. Como Saqueo yo quiero subir, ¿sí? Dice, cambia mi estructura, independientemente si yo soy bajito, alto, flaquito, gordo, independientemente del color de mi piel. Él no viene por eso, no viene por las nacionalidades. Inicialmente le dijo a una señora, ¿no es cierto? Yo vine fue por los que Dios me dio, por el pueblo mío, pero vino por reprender a sus discípulos. Y esa fe tan bonita, por ejemplo, de la mujer que era extranjera, ¿sí? Que esa mujer que dice las migajas, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su dueño. Entonces, fíjate que Jesús busca a sus pecadores. Nosotros somos, ¿quieres tú ser aceptada por Dios o aceptado por Dios? Sé pecador, y ya lo eres. Entonces, eres pecador. No es para uno mantenerse en el pecado, sino para uno decirle, Señor, ya tengo la condición para que tú me ames, ya tengo la condición para que tú me veas, ya tengo la invitación tuya, porque soy pecador. Por eso es tan importante uno reconocerse como pecador, porque hay momentos en que uno cree que uno está, mejor dicho, non plus ultra, que uno no tiene pecado en absoluto, que uno ya está, mejor dicho, que ya llegue la salvación, que llegue mi Jesús ya para estar en el cielo derechito. Sí, por eso es que uno cree que el esposo es el pecador y uno no. Claro, porque, ay, qué lindo, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, me salvaste por esto.
Ya dijiste algo que me fascinó. No, realmente no, es cierto. Uno se cree pues que no tiene pecado y todos los días uno comete pecado. Y hay que estarse limpiando todos los días. Por eso la importancia de la oración, del meditar la palabra, de estar en todo el tiempo en oración, como bien nos lo decía la palabra en estos días. Todo el tiempo en oración, porque necesariamente es estar en el reino de los cielos. A mí Zaqueo me parece espectacular, ¿sí? Porque Zaqueo nos está diciendo realmente, ven, porque yo te busco como tú eres. Yo conozco tu corazón, solamente coloca de tu parte, súbete a ese árbol, o sea, rompe con todo miedo, rompe con lo que las demás personas te puedan decir. Tal vez a nadie le va a gustar lo que tú hagas, te van a criticar mucho, pero súbete al árbol. O sea, rompe tu esquema, rompe tu estructura y ven a mi encuentro, porque yo estoy aquí dispuesto a salvarte, porque yo vine fue por ti. Y reúnen las condiciones porque tú eres pecador. Y reconozcámonos como pecadores. Sí, eso es algo bien interesante. Yo me supongo que en ese momento... Pero perdóname, no te me vayas, pero mira lo que... Es que quiero rescatar lo tuyo, que es tan lindo. Cuando uno más juzga al otro, es porque uno se siente sobrado más que el otro, porque uno no se siente pecador. Cuando uno es que usted hace, es que usted dice, más uno cree, como el pavo real, ¿no? Sí, cuando el hombre juzga tanto a la mujer es porque él tiene más pecado que la mujer. Oh, claro. Y sino que la mujer, como en el momento de Adán y Eva, pues la mujer asumió la culpa de Adán. Adán nunca se arrepintió de eso. En la historia nunca se arrepintió, por eso es muy difícil que el hombre reconozca que ellos están pecando más que uno. Él simplemente te dijo, no, es que fue la mujer que me diste, y entonces la mujer no tuvo más que decir, sino, ay, no, fue la serpiente, pero los dos fueron los que tomaron decisión. Eva tomó la decisión de comer del fruto y después de eso Adán también se dejó convencer y tomó la decisión. O sea, cada uno es responsable de sus decisiones en esa parte. Entonces, ahí es muy importante que la mujer también en este momento, y que para tantas mujeres que en este momento escuchas, el hombre tiene muchísimos pecados. Cuando te está culpabilizando, te está señalando tanto, es porque en su corazón tiene bastante pecado. Entonces, simplemente dedícate tú a trabajar lo tuyo. No te cargues de las culpas de tu esposo, porque no es así. Dedícate a trabajar lo tuyo. Trabaja tu corazón, trabaja tus heridas. Pero bueno, una de las cosas que yo veo aquí de Zaqueo es que Zaqueo, yo creo que debería haber estado escuchando a Jesús en algo, porque para haber corrido a querer conocerlo, él algo tenía de acercarse a ese, ¿quién era ese Jesús? ¿Quién era ese Jesús? Y fuera de eso, él debía manejar alguna situación de la oración. De cualquier forma los judíos hacen eso, pero la particularidad es que esta vez Zaqueo logró pasar ese umbral del techo, como se podría decir. O sea, las oraciones tienen que pasar al cielo, no llegar hasta el techo, porque el techo puede ser un bloqueo. El techo puede ser tu esposo, el techo puede ser tu hijo, el techo puede ser idolatría, el techo puede ser que son más importantes los negocios del mundo. Entonces no pasaba de ahí. Pero Zaqueo, yo creo que anheló tanto ese conocer a Jesús, que rompió los esquemas, que eso fue lo que muestra este pasaje. Él rompe los esquemas, él no se queda en lo tradicional. Ojo, muchísimas personas se quedan en lo tradicional. No, es que mi papá me enseñó. No, es que yo me casé porque en mi casa querían que yo me casara. No, es que yo fui bautizado porque esa es la tradición en la casa. No, yo bauticé a los niños porque es la tradición. Y por tradición hacemos cosas. No, perdón. Zaqueo lo que buscó fue que él rompió esa tradición, rompió ese esquema general. ¿Y qué fue lo que hizo? Al romper ese esquema general, él pasa el nivel de oración. O sea, él pasa lo acostumbrado. O sea, lo acostumbrado es que tengo que hacer, Rafa dice, no tiene que hacer tales letanías. Eso es lo acostumbrado, pero a lo mejor ese día tú sientes en tu corazón, simplemente te dejas llevar por el Señor y fluye otro tipo de oración mayor, porque es que es el Espíritu Santo el que ora por nosotros. Y ese día Zaqueo muy fácilmente pudo haber roto esos esquemas de oración que manejaban y simplemente se dejó llevar por el Espíritu. Y eso es subir. Eso es subir.
Cuando tú, en la palabra de Dios, cuando se subió al monte, cuando subió algo, quiere decir subir a la presencia del Señor. Cuando tú logras subir a la presencia del Señor, tu oración es otra cuestión diferente. Tu oración llega al corazón de Dios. Y al llegar al corazón de Dios, pues fácilmente llama la atención. Y en este caso, Zaqueo sube ese árbol, o sea, pasó ese umbral de oración. Y por eso pudo llamar la atención de Jesús. Y Jesús lo vio. Jesús lo diferenció de los demás. Los demás simplemente iban ahí como borreguitos buscándolo, alcanzándolo. Eso era lo que estaban haciendo los demás. Pero Zaqueo sí logró pasar ese umbral para llamar la atención de Jesús. Tanto así que aparece aparece en este escrito. Pero la situación también es no solamente subió a tomar a llegar a hablar con Jesús, sino que es muy factible que él hablara de su hogar, él hablara de su vida, él hablara de estar con él. Y eso fue lo que hizo. Acordémonos en Apocalipsis 3:20 que habla de que Jesús está a la puerta de tu puerta y llama a tu puerta y llama. Y si tú le abres y le invitas a entrar, Él entrará y cenará contigo. Y este pasaje nos está hablando de eso. O sea, Jesús le dice, porque seguramente Zaqueo a lo mejor le habló de él, le habló de su casa, le habló de estar con él. Y lo más seguro es que eso pasó, porque Jesús dijo, me es necesario estar contigo esta noche en tu casa. Y entonces él, wow, súper. Y es que es cuando tú puedes sentir esa presencia del Señor, cuando tú lo invitas a estar en tu corazón, cuando lo invitas a estar en tu vida. El Señor sí viene y va a estar contigo, pero tú tienes que tener esa referencia. Acuérdate que la mente es, como dice Rafael, la loca de la casa, y es la que maneja el mal muchas veces, porque el mal maneja la materia, que es nuestro cerebro, la materia. Mientras que por eso es que nosotros debemos orar en el espíritu, ya en el espíritu el mal lo maneja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vienes al Señor y hace que el Señor sea el dueño de tu casa, que Él sea el que domine tu casa, el Señor va a dominar hasta tus pensamientos y el Señor va a tener control de tu vida y podrá venir a tu vida, que esa es la casa, y va a empezar a compartir las enseñanzas, todo lo que necesitamos aprender de principios y demás para que vivamos en la presencia del Señor. Eso le pasó a Zaqueo. Y por eso la situación de que Jesús llegara a su vida, y no solamente llegó a su vida, sino que se dio cuenta Zaqueo, wow, he estado exagerado en estos impuestos, voy a dar la mitad a los pobres y como en retribución a todo lo que yo he cobrado de más, y fuera de eso, si a alguien le robo, le voy a dar 4 veces más lo robado. Eso significa que vino a él la convicción de pecado, la convicción de que estaba haciendo lo incorrecto, y por eso él cambia. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a ese cambio. Si tú estás peleando, ay no, es que tengo que trabajar esto porque es mal, no. El Espíritu de Dios cuando entra en ti hace que tu vida cambie, porque entra la gracia. Y la gracia cambia tu naturaleza de pecado y la pone en naturaleza de gracia, naturaleza espiritual. Entonces no peleas, sino que, wow, tengo que hacerlo. Y este pasaje nos enseña eso. O sea, él ay, tengo que devolver todo eso. No, él simplemente recibió ese Espíritu de Jesús en su corazón, que es el Espíritu de Dios mismo, y wow, sí, he hecho lo incorrecto, tengo que corregir esto inmediatamente. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Por eso cuando tú peleas, es que no debo, es que no tal cosa, es que no, el Espíritu de Dios te va a llevar a, wow, sí, tengo que cambiar esta forma de hablar, de reaccionar, de actuar, de proceder con las personas, porque el Espíritu de Dios te, como que entra los mandamientos en tu vida, y tú ya los haces parte de ti y dices, wow, no estoy haciendo bien, tengo que corregir esto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Romanos 12:2 complementa esta historia de la palabra de Dios con varios pasajes de la Biblia, y nútrete de ella. Cambian tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Siempre te van a atacar. Cuando cambias de estructura, siempre te van a atacar. Allí dice, juzgaron a Jesús.
¿sí? ¿Cómo es que se mete con los pecadores? Siempre van a juzgar a nuestro Señor, te van a juzgar a ti en la medida que tú vayas a cambiar. Siempre. Y cada vez que tú intentes cambiar, siempre las cosas no te van a salir aparentemente de lo normal. No van a salir bien, pero desde lo humano. Zaqueo rompe lo humano, rompe lo carnal, no se acomoda en sus riquezas porque perfectamente pudo haber estado allí en su confort, pudo haber llevado un carruaje de un burro, porque ahí tenían un burro y pararse sobre un burro, porque en ese tiempo utilizaban las burritas y los burritos, ¿no es cierto? Pudo haberse parado encima de su burro, de su carro, ¿sí? De su burrito, para poder ver, pero utilizó lo que tenía, se despojó de todo, tuvo convicción de pecado y murió a sí mismo. Para nacer en Cristo Jesús no le importó ya las riquezas, porque se dio cuenta que la mejor riqueza era el cielo. Invitó a mi Jesús a su casa, y mi Jesús siempre va a tu casa. Entonces no te sientas tan pecador, que eso es o sea, nos tenemos que reconocer pecadores, pero no te quedes lamentándote o acomodadito en tu pecado. No es que Dios no me escucha, Dios no me habla, no, Él viene por ti, sino que Él te está realmente renovando tu pensamiento para que seas una persona excelente. Siempre que busques de Dios, el mundo se te va a devolver de una u otra forma. Que tengas un día súper espectacularmente bendecido por el Señor y rompamos esquemas. Te invito a que escuches una canción muy bonita, una niña preciosa allí de Brasil, ¿sí? Que canta en portugués, es preciosa, busca Zaqueo, y es una niña que canta súper lindo. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Precioso, ¿verdad?